300.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y vamos a darle la bienvenida a Marianela Gómez para inaugurar la columna de economía esta semana. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Todo bien? Hola, Marianela. Estoy contenta porque me han recibido acá con un licor de chocolate, así que eso feliz día del chocolate. Va a ayudar a que fluyan las ideas y que salga hermosa la columna porque tenemos acá el impulso. Muy bien, hace bien, falta, bien, encima bien. Está medio fresquito, así que hay que calentar. Tomarse un licorcito de chocolate y ya sale la gente corriendo a buscarse ahora. Tenemos ganas todos de clavarse un licorcito a las 6 de la tarde, lo mejor que puede haber. Bueno. ¿Cómo lo has vivido las elecciones, Marianela? ¿En términos personales, en términos económicos? Bien, me llamaron de sobremesa ayer. Yo estaba con el asado acá y hablando del bolsillo y la economía y las elecciones y esas cosas. Y después de eso salí corriendo a votar, pero... Bueno, como todas las elecciones, uno las vive con intensidad y ahí esperando los resultados y no sabiendo si quiero escuchar los discursos o no los quiero escuchar. Yo todavía como que no me decido con eso. Claro. No me decido si me hace bien o no me hace bien escuchar los discursos. Bueno, cuestión que... Pero bueno, después de las PASO de 2019 hubo un descalabro en la economía, entonces estábamos todos medio temerosos con lo que iba a pasar. No, bueno, pero me parece que en ese sentido eso, digamos, es como un balance positivo, sin ir tan lejos. El año pasado, para esta altura, recordemos, estábamos transitando una corrida cambiaria importante, ¿no? Con restricciones que hubo que poner en el dólar. Digo, en ese contexto siempre se sabe que los años impares son años de tensiones cambiarias, producto de la dolarización de carteras que hacen los agentes previos a las elecciones. Con el antecedente de la situación que se vivió más o menos para esta altura del año, el año pasado, podía esperarse que este año no fuese mucho más conflictiva la situación. Creo que fue acertado el manejo que se hizo en términos de la política cambiaria, que ahí hay como visiones divididas en la economía, porque hay por un lado quienes piensan que esa estabilidad cambiaria tuvo que ver con el equilibrio fiscal al que Guzmán está apuntando desde inicios de su gestión, y hay otros que en realidad apuntan a la intervención directa que hubo en términos de medidas de regulación de la compra de divisas y de manejo de las tasas de interés, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes adjudican este acierto, si se quiere, en términos de estabilidad cambiaria en un contexto, como siempre decimos, tan complicado, con una escasez de divisas muy fuerte, producto de la gestión anterior y del endeudamiento al que la economía está sometido, que ha hecho que funcionase al menos en ese indicador, que es, creo yo, y siempre lo venimos mencionando, el factor de riesgo más fuerte que está teniendo la economía, ¿no? Siempre estamos con esta cuestión cambiaria, que es la que está siempre amenazando y es la que, creo yo, puede representar el mayor riesgo en términos de disparada de la inflación y de, digamos, complicación del escenario macroeconómico, que tampoco es una impresión mía, sino que, como sabemos, desde hace ya por lo menos 20 años hay una tendencia continua de evaluación del tipo de cambio, que ha hecho que cada vez más se dolarice la mentalidad de todos los agentes, porque obviamente que si yo estoy esperando continuamente que el tipo de cambio aumente, no voy a encontrar una inversión que sea más rentable que comprar dólares, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil y hay muy poco instrumento todavía que permita salir de esa lógica. Digamos, eso implica elevar mucho las tasas de interés y demostrar
que hay una intención de sostener una estabilidad de tipo de cambio para que en términos futuros yo vea que la rentabilidad que voy a hacer en un plazo fijo y que estoy calculando no en pesos, estoy calculando en dólares, ¿no? Porque por más que haga un plazo fijo, si yo sé que voy a perder en dólares al final del periodo, voy y compro los dólares y listo. En ese sentido, digo, esas condiciones de manejo de la tasa de interés y de manejo de expectativas de devaluación son las que permitirían en el largo plazo poder ir salvando esta fuerte presión que hay siempre sobre la demanda de dólares, que dicen algunos economistas es la única demanda sostenida en la economía, ¿no? La única demanda que nunca se cae es la demanda de dólares en la economía argentina, es la única demanda siempre creciente. Pero bueno, en ese contexto, por mencionar una de las cuestiones por ahí que pasaron medio desapercibidas en las lecturas, que tienen que ver con este logro de una mediana estabilidad cambiaria, de una brecha que, si bien sigue siendo alta, está en niveles más razonables, de nuevo a lo que se puede esperar en el contexto de vulnerabilidad y de restricción externa que está experimentando la economía argentina desde 2018 quiero decir, en adelante, que fue cuando se tuvo que salir a pedir el préstamo con el FMI, y ese que también es un tema pendiente, ¿no? Que digamos, es un tema que urge cada vez más resolver para, como decíamos, aliviar esta restricción externa y poder pensar en un horizonte de reactivación económica, ¿no? Porque ahí también entra la discusión entre el grupo más adepto a esta moderación fiscal, ¿no? Porque hay algunos que llegan a decir incluso que se está, que se está planteando un ajuste fiscal. Yo no adhiero tanto a esa visión. Sí creo que hay una moderación fiscal que de alguna forma no permitió reactivar la economía de una manera que fuese palpable para gran parte del electorado también, ¿no? Bueno, y ahí entramos en la discusión del bolsillo, si la gente vota con el bolsillo o no vota con el bolsillo. Yo, como economista, voy a decir que creo que en general sí, el bolsillo manda al momento de votar, pero que tampoco con esto quiero decir que ese voto sea un voto racional, ¿no? Que un poco ayer lo charlábamos con los chicos. Porque digo, yo puedo votar con el bolsillo porque estoy percibiendo que mi situación es mala y voy y le pongo el voto al opositor solo porque lo quiero castigar a la actual gestión, sin tener en cuenta que, digamos, que esa propuesta política no necesariamente va a significar una mejora en mi bolsillo. ¿No? Para ser más clara, es un voto castigo, duro y puro. El voto de 2015 contra Cristina Kirchner, no fue contra Cristina, porque en ese momento el candidato era Scioli, pero bueno, representaba el mismo esquema de política. Tuvo que ver con un voto de decir, bueno, ya no me está yendo tan bien como me estaba yendo antes, y voto esta otra propuesta, que terminó no solo no dando soluciones a los problemas concretos que había mostrado el modelo de desarrollo planteado por el kirchnerismo, sino que agravó absolutamente todos los indicadores. Digo, no solo no propuso mejoras, sino que agravó toda la situación macroeconómica. Entonces, en ese sentido, ese voto bolsillo castigo no necesariamente es un voto racional. Lo mismo que el voto de continuidad, ¿no? Por poner otro ejemplo en nuestra historia, el voto el lema con el que De la Rúa continúa, quiero decir, se presenta como una propuesta, tiene que ver con esto no se va a cambiar, la convertibilidad va a seguir, apelando a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Menem había ganado la reelección, diciendo al electorado, la gente sabe lo que quiere, como si no vengo yo, va a venir otro que va a sacar la convertibilidad, y estaban todos endeudados hasta las manos, y a nadie le convenía que la convertibilidad no siguiese. Entonces ahí hay como un voto de bolsillo, pero de continuidad, que también de nuevo
digo, hay que ver qué grado de racionalidad tiene esa elección. Ahora te consulto, haciendo un poco de futurología en realidad, en términos, mechando un poco lo que es la política y la economía, ¿no? Puede ser que el gobierno se enfrente a dos cuestiones contrapuestas, que es cumplir con las metas que le impone el FMI, que es necesario para poder zanjar la deuda, para tener los mejores términos en esta reestructuración, si se quiere, y también el objetivo contrapuesto que se presenta al del paquete del FMI, que es inyectar dinero en la economía. Mira, yo en ese sentido creo que hay una convicción por parte del Ministerio de Economía que tiene que ver con esto de el equilibrio fiscal, ¿no? Y de esta orientación a estabilizar los indicadores, mostrar en términos, digamos, de más racionalidad o más orden en las cuentas, que es parte de una visión, ¿no? No digo, porque en ese sentido hubiese sido más adecuado para Argentina poder contar con un acuerdo con el FMI antes de las elecciones para poder tener una política fiscal más expansiva, sin riesgo, ¿no? Sin riesgos de presiones de tipo de cambio, y ese arreglo haberlo hecho a cualquier precio, con fines meramente electorales, ¿no? Digo, acelerar un acuerdo que no fuese favorable para Argentina solo porque necesitó que me entren los dólares para poder hacer una política fiscal expansiva, ¿no? Bueno. En ese sentido, digo, yo creo que tiene que ver más con una visión de cómo se entiende la dinámica de crecimiento de la economía, que creo que en esta etapa, digamos, de 2021 se retiraron todo lo que fueron los paquetes de ayuda que tuvieron que ver con el COVID, que fue una política más de gasto social, y se buscó reemplazar ese gasto social que se hizo el año pasado por un gasto más en infraestructura pública, ¿no? Como se cambió la composición del gasto público, y ese cambio de composición terminó dando un resultado que no fue igual de expansivo como fue el año pasado, ¿no? Digo, porque si, digamos, porque la dinámica de cómo funciona la macro, el multiplicador, no es lo mismo poner la plata en el bolsillo de la gente y cómo ese consumo tracciona a otros consumos, porque es una demanda inducida, que haberlo hecho a través del gasto público, que si bien funcionó para reactivar muchos de los sectores vinculados a la actividad industrial, que eso se ve en los indicadores, no tuvo la magnitud del impacto en términos de actividad económica que se esperaba. Fue una reactivación muy leve, paulatina, diríamos. Sí, muchos hablan, por ejemplo, desde analistas de Buenos Aires, en realidad dice que es una intencionalidad política no haber logrado un acuerdo con el FMI previo a las elecciones, porque precisamente pide ajuste fiscal y paridad en el tipo de cambio, dos cuestiones que implican la retracción de la economía, que es precisamente con lo que por lo general se pierden las elecciones. No sé si necesariamente tiene que ver con eso, porque de hecho ajuste fiscal, si nosotros vemos ajuste, digamos, acomodamiento en un contexto de nuevo de pandemia, en donde todos volvimos a ser keynesianos, desde los más ortodoxos hasta los más heterodoxos, nos dimos cuenta de que lo que funciona para que la economía marche es el gasto público, y eso no hay discusión, creo que lo podemos tratar si quieren en otra columna, pero digo, en ese contexto en donde incluso el paquete de medidas que hizo Argentina en plena crisis COVID fue mucho más moderado que el que hicieron el resto de los países del mundo, incluso en la región, ¿no? Fue un paquete bastante austero. No creo que necesariamente tenga que ver con esto, ¿no? Yo, de mi parte, creo que haber logrado un acuerdo apurado con el FMI y que el FMI facilitase los dólares que le están faltando a Argentina, incluso hasta podría haber sido una estrategia electoral de muy corto plazo, ¿no? Siempre pensando en esto de que no estoy mirando el horizonte, sino que estoy mirando ganar las elecciones, y que
yo creo que deliberadamente no se tomó porque se está siendo responsable en cuanto al manejo de la deuda, en cuanto a esta característica de defaults sostenidos y sistemáticos que tiene Argentina, y se está pensando en otro horizonte, ¿no? En poder realmente encaminar la economía en un sendero en donde no tengamos que dentro de 2 años volver a sentarnos a renegociar porque estamos en riesgo de default. Yo creo que eso lleva tiempo y bueno, no se dieron las condiciones para que el acuerdo llegase antes. Sí creo que está siendo cada vez más urgente esta necesidad de la economía de encontrar esa vía para aliviar, como decimos, la restricción externa, y también pensar otras alternativas más allá de la disponibilidad de los dólares que puedan llegar a través del fondo, en términos de cómo se resuelve esta cuestión que decimos, esta tendencia sistemática a la devaluación que presenta la economía argentina, y que no es una solución que yo tenga para ofrecer, ¿no? Porque no estaría acá si no estaría dirigiendo algún ministerio seguramente. Pero entiendo que para mí el principal escollo pasa por ahí. Uh-huh. Y bueno, nada, me parece que en ese sentido sí está bueno ver cómo fue este cambio en la política fiscal, ¿no? Estas distintas orientaciones que tuvo la política fiscal el año pasado y este año, ¿no? De alguna forma esta confianza en que iba a ser el sector privado y las exportaciones las que iban a traccionar la actividad económica este año, algo que no sucedió porque históricamente las exportaciones no son un elemento de tracción de la actividad económica, nunca lo han sido en Argentina. En el periodo de 2003-2011 la principal fuente de crecimiento tuvo que ver con la política fiscal y no con los precios de los commodities. Si bien no estoy diciendo que no hayan influido, son importantes porque alivian la restricción uh-huh. externa, pero no son la explicación de la reactivación económica. Y bueno, en ese tipo de expansión del gasto público, bueno, la composición, como decíamos, es importante también pensarla, salvando todas las diferencias, ¿no? En 2003 el default estaba declarado y ya, digamos, ese costo ya había sido, digamos, cargado para la economía. En este momento no estamos en esa situación, estamos ante la necesidad de negociar un acuerdo. Y bueno, y en esto que retomando lo de la composición del gasto, me parece que apuntar a lo que tiene que ver con el gasto social y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios es central, ¿no? Y el que lo puede hacer es el Estado, porque de nuevo, si nosotros pensamos los componentes de la demanda agregada, o sea, los componentes, vamos a ver, traducirlo para no economistas. Si nosotros pensamos que la actividad económica es la respuesta o es el resultado de cómo funciona el consumo en la economía, cómo funciona la inversión, cómo funciona el gasto público y cómo funcionan las exportaciones, lo único que el gobierno tiene para manejar directamente es el gasto público, porque el consumo no depende directamente de, digamos, no se desenvuelve independientemente de la actividad económica. Si la actividad económica es alta, va a haber más consumo, pero si cae la actividad económica, cae el consumo, ¿sí? Por eso se dice que es inducido. Lo mismo con la inversión. Si no hay crecimiento, yo no voy a invertir, porque ¿para qué voy a invertir? ¿A quién le voy a vender? De nuevo, hay como una vinculación uh-huh. entre esas dos variables. Las exportaciones no las determinan, digamos, están dadas exógenamente, y lo que queda para poder incidir en el nivel de actividad económica es el gasto público. Y dentro de ese gasto público decimos, no es lo mismo que el Estado oriente inversiones en infraestructura, que son importantes sin lugar a duda, que son necesarias completamente de acuerdo, pero que han demostrado, al menos en este periodo, no tener
el efecto multiplicador que sí presentó el año pasado, por ejemplo, la expansión del gasto público. ¿Por qué no? Porque está más... Primero, representan mucho menos en el gasto público total. El gasto en infraestructura representa un 7% del gasto público total, mientras que los salarios del sector público, por ejemplo, representan el 12%, o mientras que las jubilaciones y los gastos sociales en términos de ayudas, transferencias, aguache, ese tipo de, representan el 43% del gasto. Entonces, si vos reemplazás un gasto que representa solo el 7% por otro que está teniendo una composición mayoritaria, vas a tener menos impacto. Que no es que, digamos, eso no se supiese, sino que, de nuevo, también se está continuamente en esta tensión entre cuánto se puede empujar a la economía el crecimiento sin que eso signifique una demanda de dólares que hoy la economía argentina no tiene. Entonces ahí hay como un tiré afloje delicado, finito, producto de el contexto de que siempre terminamos cayendo lo mismo, ¿no? De restricción externa tan fuerte que está operando en todas las variables de la economía, y que yo creo que, bueno, por lo menos se ha podido manejar en términos de expectativa de evaluación en este contexto, lo que no es poco. Bueno, te quiero hacer una última consultita, no sé si tendrá fácil respuesta, ¿no? Pero ya cuando arrancó así. Sí, viste, Carla, no. No, porque uno de los contratos electorales que imagino que ha traccionado el voto tanto de Hacemos por Córdoba como de Juntos por el Cambio fue la promesa o el compromiso de disminuir las retenciones del agro a cero, los derechos de exportación del agro a cero. ¿Vos pensás ¿Es viable? No es viable, Marcos, no es viable. Ya lo hemos charlado. Pero vos pensás que la gente votó a esas opciones políticas por ese compromiso. Yo quiero creer que hay un voto inteligente, pero ¿no? Sí, que está guiado por ciertos intereses, más allá de antes de la irse, emocionalidad. Mauricio Macri volvió a imponer las restricciones, sí, a las exportaciones. Digo, no creo que tenga que ver con eso. Digo, más allá de esto de que el bolsillo manda, creo yo como economista, también creo que hay mucho de, digamos, que no solo se vota con el bolsillo, también se vota con el estómago, se vota con la cabeza, se vota con, no sé, con cientos de miles de cosas. Por algo las encuestadoras nunca dan con el resultado, porque hay una caja negra ahí al momento de que la persona va y elige qué va a votar. Entonces, no, sinceramente no creo que esté vinculado a eso. Creo que también es bastante ingenuo ya a esta altura. Quiero creer que la mayoría de las personas entienden que es completamente inviable retirar las retenciones de los alimentos que exportamos con los precios internacionales que estamos teniendo, porque eso significa automáticamente que el costo de vida se vaya por las nubes, ¿no? Sí, más allá de por lo que vote la gente, digo, si las dos principales propuestas aquí en Córdoba están proponiendo eso precisamente, bueno, es algo que a considerar desde lo económico, a ver qué respuesta se puede dar, si efectivamente es viable un Estado sin retenciones, o al menos por supuesto que no es viable, y creo que no es viable y que no es creíble esa promesa a la luz de lo que han hecho los mismos que están proponiendo cuando estuvieron en el gobierno. Digo, si uno mira nomás lo que están prometiendo respecto a lo que hicieron, no hay mucho lugar donde perderse. Bueno, mi opinión. Bueno, Marianela, bueno, chicos, muchas gracias. Me terminó el licor, así que me voy contenta. Perfecto. Muy bien. Puedes recargar un poquito para el camino después. Te empezaremos a ver los lunes. Nos vamos a ver los lunes, efectivamente. Bueno, será de acá a 15 días. Me gusta. Sí, arrancamos mejor, con toda arrancamos la re bien semana, el con toda lunes. Otro día más que aprendí algo sobre la economía. Me gusta, la Carly siempre me tira flores. Me encantó. Yo no. No, vos me tirás preguntas, me la complicás. me complicás la vida. Bueno, gracias Marianela y que tengas buena semana. There wasn't nothing in the kitchen left to eat. Girl, what you
Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestra columnista, ahora de los días lunes, nuestra economista de confianza Marianela Gómez. El tema de hoy, economía, elecciones y lecciones. Más luces LED para toda la ciudad. Estamos instalando 2.500 nuevas luminarias. De esta manera la ciudad superará el 90% de su parque lumínico con nueva tecnología LED. Más ahorro, más seguridad y más cuidado del ambiente. La ciudad nos une. Gobierno de Río Cuarto. Este domingo, la Gospel te acompaña a las urnas. Todo sobre las PASO legislativas en el operativo Elecciones. Desde las 16, toda la previa al cierre de urnas y testimonios de especialistas. Recorreremos los puntos de votación con el detalle de las urnas minuto a minuto. Y desde las 18 analizamos los primeros resultados de las primarias legislativas. Operativo Elecciones, edición especial, domingo 12 de septiembre desde las 16 por FM Gospel. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. ¿Cuánto hemos anhelado salir o juntarnos con nuestros seres queridos? La pandemia nos recuerda que los seres humanos solo nos desarrollamos en comunidad. Por eso necesitamos cuidarnos para cuidar a nuestros afectos. La principal acción para protegernos es vacunarse. Si aún no te vacunaste, hacelo por vos. Hacelo por todos y todas. 102.9 Gospel, gente que se informa. El Polo Integral de la Mujer ya es una realidad en Río Cuarto. El intendente Juan Manuel Llamosas, junto al gobernador Juan Schiaretti, inauguraron el espacio de abordaje integral para personas en situación de violencia de género. El Polo de la Mujer concentra los servicios de toma de denuncia, asistencia, protección y fortalecimiento en un mismo lugar, poniendo a la mujer en el centro de las intervenciones. En equipo con la provincia, seguimos trabajando por los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas. La ciudad nos une. Gobierno de Río Cuarto. Todos los jueves a las 21 llegamos a vos con la información que necesitas para elegir a nuestros representantes en el Congreso. Caminaremos juntos la ruta hacia las PASO y seguiremos la previa a las elecciones legislativas de noviembre. Entrevistas a los candidatos, análisis con expertos y mucho más en Perfil Legislativo. Agendalo, jueves a las 21 por la Gospel. Perfil Legislativo. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sputnik. Una dosis de conciencia. Una dosis de AstraZeneca. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sinopharm.